Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy, como invitado especial, Francisco Ramos. ¿Cómo crear una cartera de inversión de cero? Claro. Aunque no se oye. Bien. Ahora sí. Repito lo que he dicho. Muy buenas, Fran. Muy buenas a todos, a todas. ¿Se me oye bien? Estaba haciendo el check-in. Ahora sí. Estaba haciendo el check-in como cada día y menos mal que me dais un poco de feedback. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Carlos García. Hoy es el primer episodio de un podcast que la idea es hacerlo semanalmente y que trataremos un poco sobre finanzas y inversión. Entonces, muchos de los que habéis hablado por el chat ya me conocéis. Para los nuevos, si es que hay alguno, insisto, yo soy Carlos García y a grandes rasgos soy un loco de la inversión al que le gusta divulgar y compartir pues, experiencias y conocimientos con la gente. Entonces, hoy es el primer capítulo de este podcast, Tripulación Finanzas. Y nada, como primer invitado tenemos a Francisco Ramos. Fran, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti, Carlos. Es un placer estar aquí y charlar contigo y con los oyentes. Nada, como yo ya me he presentado un poco quién soy, Fran, si te parece nos cuentas un poquito quién eres y ya le damos salida al contenido, que la idea es que sea un poquito más reducido de las clases del curso, porque al ser formato podcast pues me gustaría no superar la barrera de la hora. Y nada, cuéntanos un poquito, a ver quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Brevemente, introdúcete otra vez, por favor. Bien, pues intento hablar un poco más claro por si ayudará. Vale. Como bien decía antes Carlos, soy otro loco de la inversión y así muy resumidas cuentas, pues graduado en Administración de Empresas, máster en Bolsa y Mercados Financieros, estoy preparando el CFA, que es una certificación internacional especializada en mercados financieros y finanzas, Ujú. y trabajo como analista de riesgos en una gestora de fondos de inversión nacional. Vale, fenomenal. Vale, ahora continúo yo. La gente se estaba preguntando por qué, bueno, o no, pero bueno, puede ser que nazca la pregunta de la gente. ¿Por qué este tema como tema de inauguración del podcast? Aquí hay varias cosas a tratar y varios temas que entran en escena. Entonces, el primero de todo es para aportarle la guinda al pastel del curso que hicimos, ¿no? O sea, hemos estado haciendo un curso de divulgación. El objetivo del curso era que alguien que no tuviera bagaje en el mundo de la inversión acabara el curso con una idea básica de finanzas personales, una idea básica de los tipos de activos en los que puede meter el dinero, invertir, y acabar con una cartera adaptada a su perfil de riesgo. Entonces, a partir de aquí, conocen mi punto de vista y este es uno de los temas a tratar. Es decir, otra persona que nos dé su punto de vista para ayudar a la gente a que tengan otra perspectiva sobre el tema. Entonces, por un lado, es una vertiente del por qué el primer podcast y este tema. Entonces, la otra vertiente es que España, yo creo que es la antítesis de cualquier país anglosajón. Y con esto me explico. Es decir, en cualquier país anglosajón, yo creo que tienen la necesidad de invertir por las circunstancias que les rodean. Por ejemplo, no yendo más allá, en Estados Unidos tienen un plan de jubilación, que es el 401k, que, bueno, de todo el sueldo mensual que reciben, X parte se va a ese plan para la jubilación, porque las pensiones allí son irrisorias, y si tienen que depender en una pensión allí, únicamente de la pensión no pueden vivir. Entonces, España, nos vamos al país contrapuesto. España, yo creo que es un país en el que la sociedad está totalmente bancarizada. Es decir, hasta ahora tener el dinero en el banco nos servía porque los tipos de interés estaban altos y nos remuneraban por el dinero que teníamos en el banco. Ahora no, ahora los tipos de interés están al cero. A eso se le suma la inflación, que poco a poco el precio de las cosas sube y a nosotros nos resta poder adquisitivo, nos hace más pobres. Fran, ¿qué opinión o qué punto de vista le echas tú a este tema?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. En España tenemos un problema y es que, bueno, pues por nuestra cultura y por cómo ha evolucionado la educación, no se hace mucho hincapié en ningún momento de nuestras vidas en esto, salvo la que nos pueda venir inculcada por nuestra propia familia, ¿no? Claro. Entonces, en Estados Unidos sí que es verdad que los salarios son más altos, luego es verdad que es una sociedad muy de consumo, ¿no? Que eso lo permite. Tienen muchas alternativas y muchos planes para ir ahorrando de cara a esta jubilación, ¿no? Además, bueno, ellos no tienen seguro médico, con lo cual, bueno, pues tienen una serie de gastos que potencian eso y es que, como bien se suele decir, hasta te jubilas cuando puedes. Y la mayoría, bueno, pues hay mucha gente que con 70 años a lo mejor puede seguir haciendo su trabajo, pero el que haya sido leñador, como en muchas partes de Estados Unidos es, pues con 70 años no va a estar partiendo robles ahí todo el día, ¿no? Tienes limitaciones. Y como no ahorren de por vida sumado a la inflación, pues es que la única solución es ir ahorrando poco a poco durante toda una vida de trabajo y multiplicar ese capital gracias a una inversión, ¿no? En España poco a poco va pasando eso. Las pensiones cada día están menos aseguradas y, bueno, pues los puestos de trabajo en el equivalente cobramos mucho menos que lo que cobraban nuestros abuelos, ¿no? Acorde con el ritmo de vida. O sea que pienso que es imprescindible empezar cuanto antes a preparar esto. Yo creo que poco a poco, ¿no? En España yo creo que nos vamos concienciando, bueno, España y cualquier país que haya vivido en una situación similar, es decir, en un país bancarizado, que no hemos dejado de ser eso hasta que la arquitectura bancaria no ha sido muy abierta. Poco a poco, y la gente veía que cada vez daban menos dinero en el banco, pues oye, se ha buscado la vida en buscar rentabilidades extra por otro lado. Por desgracia, la mayoría de la gente, yo creo que ha tenido varias, no te diría malas experiencias, pero sí la experiencia de estar acostumbrado a no perder dinero y a ganarlo, y a que el banco te venda quizás alguna clase de producto financiero que no se adaptaba bien a tu perfil riesgo, y de ahí nacen opiniones como es que meter el dinero a la bolsa es perder, vamos a jugar a la bolsa, mete el dinero solo que estés dispuesto a perder, como si fuera blackjack, o al blanco o al negro. Y realmente yo no creo que sea así, ¿no, Fran? Esto no es un juego de azar. La bolsa yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Claro, estamos en un punto en el que ahora se está acercando el tema de los mercados, la bolsa, a la inversión, a personas que por cultura son muy reacias a afrontar estos temas, ¿no? Y sobre todo que el banco durante muchos años nos ha vendido lo que les ha dado la gana. O lo que les decían, ¿no? Ahora, bueno, Literalmente. la normativa está más orientada a proteger al cliente o al inversor Sí, sí. y tienes que casi pues firmar con una mano, con la otra, con el dedo de los pies y casi tienes que resucitar a un antepasado para que venga a firmar también, para que te dejen comprar algo, porque si no, las demandas que ha habido en la historia contra los bancos porque no, es que me han vendido esto, yo no quería, o esto no era lo que me dijeron, tal y cual, pues ahora sí que se ganan. Antes a lo mejor el banco tenía las de ganar, pero ahora no. Entonces, bueno, luego esa cultura también, lo que decías, lo de jugar a la bolsa, es que parece que es un casino, ¿no? Sí. Tiene muy mala fama. Yo estoy muy en desacuerdo y bueno, es que lo he vivido hasta con mi familia, ¿no? Cuando dije que me iba a meter en un máster de bolsa y mercados y sobre todo con el capital que costaba, me decía, joder, pero luego hay trabajo de eso, o eres de los que estafan, y toda una serie de bromas con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que gracias a la tecnología, gracias bueno, pues gente como Carlos, ¿no? Que se preocupa por divulgar esta información y enseñar a la gente, poco a poco nos vamos mentalizando más y ya cada vez pues vas viendo más gente que se interesa por esto y que con objetivos pues personales y para ahorrar para la jubilación u Sí, otros sí. aspectos, ¿no? Totalmente, totalmente. Fran, breve break. Muchas gracias, Chaviño, por el puto Prime. Bienvenido a la familia. Quien se quiera suscribir está más que bienvenido, obviamente. Y así apoyáis al proyecto y puedo traer a más gente como Fran, ayudarnos y a seguir divulgando sobre el tema. Fran,
Con esto y con esta breve introducción paso a la primera pregunta que te quería hacer, ¿vale? Insisto, para que la gente que ha hecho el curso, la gente que se incorpora aquí y tenga pensado hacerlo, lo que sea, es un curso gratuito, antes de que digáis que son churros y poncis y demás, la gente de Forocoches. La primera pregunta que te quiero hacer, primer paso que harías tú, es decir, tú eres una persona que no tiene bagaje en el mundo de la inversión, ¿vale? O imagínate tú y yo, o sea, tú con tu experiencia, ¿qué le dirías a tu yo que no tenía bagaje en el mundo de la inversión, no tenía ni idea, que también quizás pensaba que esto de la bolsa y de las inversiones es una lotería, que eso, el blanco o el negro? ¿Qué le dirías tú a esa persona y cuáles son quizás los primeros pasos que tú tomarías para iniciarte en el mundillo? Bien, pues yo, o sea, yo he aprendido a base de errores, ¿no? Luego la formación ha ido aparte, ¿no? Pero yo llevo bastante tiempo invirtiendo en bolsa y se aprende a base de errores. Mi Literalmente. fallo fue que a lo mejor no acudí a la gente adecuada o no busqué a alguien para que me echara una mano como si fuera un mentor, ¿no? Entonces, bueno, a ver, básicamente los primeros pasos sería pues, generar un capital que poder invertir mediante un dinero que tengas ahorrado y porque te lances a ello, bueno, mediante una parte de los ingresos que recibas de tu trabajo, que bueno, pues vayas ahorrando poco a poco y destines una parte de tus ahorros a esa inversión, ¿no? El siguiente paso, y casi diría el primero y más importante de todos los pasos, es tener claro qué objetivo tienes, para qué vas a invertir. ¿Quieres un objetivo más a medio plazo, de ahorrar a 5 o 8 años para poder dar la entrada para un piso? ¿Quieres ahorrar directamente a 35 años vista para tu jubilación? No sé, cualesquiera que sean los objetivos, ¿no? Principalmente cuanto más a largo plazo mejor, porque más fuerza le daremos al interés compuesto Eso es. y a que la bola de nieve se vaya haciendo más y más y más grande bueno, pues tus inversiones puedan crecer muchísimo, muchísimo más, ¿no? El siguiente paso sería crear un plan. Ya tengo definido mi objetivo. ¿Cómo voy a cumplir mi objetivo? ¿No? ¿Qué plan? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo esto sin ni siquiera haber empezado a tener idea, ¿no? De momento es tener claro el objetivo. Ya lo que vendrá después se adapta a lo que ya estamos generando ahora. Ujú. ¿Cómo voy a cumplir mi objetivo? ¿Cómo quiero invertir? ¿Dónde voy a invertir? ¿En qué voy a invertir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Una vez más o menos que tengas creada esa hoja de ruta, pues qué parte de mi salario voy a destinar a ahorro, de todo el ahorro que tenga, qué parte voy a destinar a la inversión. Luego, también es muy importante conocerse a uno mismo porque hay muchísimos tipos de inversiones, muchísimas formas en las que invertir y es prioritario tener muy claro cuál es tu perfil de riesgo, cómo eres tú como inversor. eh, me gusta esto de hacer números o es algo que me resulta un coñazo. Entonces, ¿qué tiempo le voy a dedicar a la inversión para saber si, bueno, pues voy a estar aprendiendo y renovándome constantemente para seguir el mercado y tener un poco más claro en lo que invierto o dejo de invertir? Prefiero ir ahorrando, olvidando en algo que controle y me voy olvidando simplemente, o sea, teniendo claro lo que es, pero sin dedicarle mucho, mucho más esfuerzo. ¿Cómo me siento cómodo invirtiendo? ¿No? A ver, lo que decía, hay muchísimas formas de invertir en acciones para que te den dividendos, en fondos de inversión a largo plazo, mediante comprando acciones directamente para su revalorización. Hay muchísimas formas, ¿no? Pero luego, pues, quiero hacer un poco más de actividad o menos actividad, quiero tener una cartera más concentrada y global o un poco más de diversificación en otros aspectos. Bueno, es conocerse a uno mismo, ¿no? El siguiente paso que diría yo sería ya ponerse a aprender sobre ello, ¿no? Una vez que tenga claro todo lo demás, cómo lo quiero hacer, en qué lo quiero hacer, mediante qué instrumentos, pues Un segundito, ¿eh? sería Break, Fran. Muchas gracias, Tania, por la suscripción. Si es quien yo me imagino, thank you very much. You rock.
Sigue. Disculpa, que es que ha habido una suscripción. Cada vez, imagino por la cara que estabas poniendo, has escuchado la melodía, ¿no? De Jurassic Park. La melodía, sí. Perdona, es que no lo puedo, es una notificación y no la puedo parar, Disculpa que te... Nada, fantástico y gracias Tania y al otro suscriptor que había habido A antes Chaviño. por apoyar el canal. Sí, muchas gracias. Bueno, como iba diciendo, el siguiente paso ya es aprender sobre varias puntos clave. Lo primero es conocimientos básicos sobre para qué se invierte, cómo se invierte, pues haciendo un curso como el de Carlos o mirando un simple, bueno, pues un proceso de inversión, ¿no? Ya tengo claro cómo voy a invertir, ahora, ¿en qué voy a invertir? Para eso necesito una serie de conocimientos básicos sobre inversión, ¿no? Como son pues, los productos que hay, que Carlos ha explicado en su curso, qué ventajas tiene cada uno, se adecúan esas ventajas al plan que yo había establecido, vale, perfecto, pues a raíz de ahí es cómo voy a invertir, o sea, a través de qué intermediario, ¿no? Tú tienes la opción de hacerlo mediante tu propio banco, pero bueno, mi recomendación personal es que los bancos son muy caros. Según para lo que quieras invertir, hay unos intermediarios más especializados en eso, ¿no? Hay mucho vendehumos Comparto y mucha totalmente, publicidad. sí, comparto totalmente ese punto de vista de que los bancos son caros, básicamente. Sí, por ejemplo, hay plataformas donde comprar una acción te cuesta desde 50 céntimos a 2 euros y, sin embargo en algunos bancos son 15, 20, incluso 30 o 50 euros hacer unas compras. Entonces, o compras muchísima cantidad Claro. o tienes que esperar muchísimo tiempo para recuperar esa inversión solo con el coste de haber invertido. Es que es, Sí. como si gastaras gasolina siquiera no circulando, ¿no? Simplemente con abrir el coche o con tener coche ya tuvieras una cuota mínima de gasolina que pagar. Entonces, eso luego lastra bastante. Entonces, bueno, conocer para mi tipo de inversión que quiero hacer, quién va a ser mi herramienta, ¿no? ¿Quién va a ser mi intermediario y cómo lo voy a hacer? Además de el proceso de cómo se opera en ese intermediario, ¿no? Si voy a utilizar ETFs, que son los fondos cotizados, creo que Carlos ha hablado de ellos, Sí. y si no, pues básicamente es eso, es un fondo de inversión que cotiza y muestra varios precios a lo largo del día. Tú puedes comprar y vender en el mismo día, mientras que un fondo de inversión tradicional no puedes, lleva un periodo, no puedes comprar y vender en el mismo día. Pues cómo se compra, cómo se vende, cuáles son los tipos de órdenes, por qué me sale que tengo varios tipos de órdenes, pues un poco eso, ¿no? Y por último, pues crear una hoja de ruta de cómo lo voy a hacer. Una checklist, por ejemplo, puede ser mensual o puede ser anual. Y yo creo que una clave para todos los principiantes es automatizar las cosas. O sea, ya vivimos rodeados de tecnología y ya no hace falta ir a una sucursal para hacer una transferencia, ni para ingresar, ni para lo que haga falta, ¿no? Entonces, tú te puedes marcar que si cobras el día 30 de cada mes, pues el día 2 del mes siguiente, por ejemplo, puedes hacer la transferencia al intermediario y a partir de ahí, pues el día 5, cuando te haya llegado esa transferencia, tú pues realizas las compras que necesites hacer según tu perfil de riesgo y lo que vaya en tu plan, ¿no? Y eso lo vas adaptando a como mejor te sientas tú. Si quieres estar un poco más pendiente, pues a lo mejor lo puedes hacer el día 1 y el día 15 para tener más exposición y comprar prácticamente siempre. O si quieres hacerlo una vez al mes y olvidarte, o una vez cada 2 meses, cada trimestre, 2 veces al año, cada 6 meses. Eso como cada uno se sienta cómodo. Yo ahí incido mucho con ellos, ¿no? Elegir los productos, hacer las cosas siempre. Se creen que hay una... Bueno, se creen. No, nos creemos, porque a mí también me pasó al principio, ¿no? Nos creemos que hay una fórmula mágica que nos va a dar siempre los mismos resultados, o si invierto de esta forma seguro que es la mejor. No hay mejor forma, básicamente porque todo el mundo es distinto. Entonces, en contra de lo que mucha gente se cree, yo perfectamente puedo, por mucha aversión al riesgo que tenga, muy poca, puedo estructurar una cartera que se adapte a mí perfectamente. A mí perfectamente. Pues, Entonces, básicamente, y antes de ir con la pregunta que ha hecho Dave en el chat, grandes pasos. Recapitulando lo que ha dicho un poco Fran. Uno es generar un capital, que ahí todo el mundo sabe. De hecho, nos han enseñado toda una vida a generarlo y es trabajando.
trabajando o haciendo cualquier cosa que te genere capital. 2, ahorrando, que ahí ya la gente quizás se pierde un poquito. Se ahorra, gente, se ahorra, como bien os ha dicho Fran, a principio de mes, no a final. Es decir, no ahorro con lo que me sobra. No. Primero ahorro y luego adapto mis gastos a lo que me queda después de ahorrar. Tercero, quizá trasladar un objetivo de vida, lo que ha dicho Fran, más a medio plazo, largo plazo, da igual. Me quiero comprar un coche a 5 años. Me quiero comprar una casa en 15. Quiero tener una jubilación estupenda dentro de 30. Vale, pues ese objetivo de vida lo trasladamos a un objetivo financiero. ¿A través de qué? A través del plan financiero que nos ha dicho, ¿vale? 4, estructurar los productos que yo quiero en función de ese plan. 5, encontramos un intermediario. Y 6, que quizá no es un paso, pero es un consejo, intentar automatizar todo lo que se pueda el proceso. Y más hoy en día, que tenemos internet, tenemos herramientas para hacerlo y evitar pues gastar tiempo tonto bueno, tiempo tonto que podría no gastar y estarlo invirtiendo en otro lugar. Entonces, una vez hemos recapitulado, vamos con la pregunta de Dave en el chat. David Gape89 pregunta: de esos errores que cometió al principio, y va para ti, Fran, la pregunta, ¿cuáles fueron los más comunes y cómo los solucionaste? Bueno, aquí yo creo que compartirás conmigo que pueden haber... al principio se cometen bastantes errores, ¿no? Yo sobre todo a nivel de órdenes, pero porque mi gestión era más activa que otra cosa. A nivel de órdenes y el mercado, al principio nos peleábamos un poco. Yo. Pues respondiendo a la pregunta, que es muy interesante, ¿no? Yo mencionaría dos. El primero fue el no determinar con claridad para qué ese objetivo, por eso lo he puesto como primer punto y más importante, con qué objetivo voy a invertir, no invertir por invertir. O sea, Eso cualquiera es. se puede abrir un día, se puede levantar por la mañana, hablar con un amigo o con alguien que sepa, abrirse una cuenta en un intermediario como puede ser un broker y comprar cuatro cosas que le hayan dicho. Pero, ¿con qué sentido? O sea, que tenga un sentido, ¿no? ¿Para qué voy a invertir? O sea, no es invertir por invertir, es invertir con cierto sentido y significado. Y el segundo, el no tener 100% claro qué tipo de productos son los que van bien conmigo, ¿no? Hay gente que es súper tranquila y no le gusta estar preocupado por lo que pueda pasar en el mercado. Entonces, luego hay gente que juega más con eso y que le gusta mucho más. Entonces, yo al principio elegí el estilo de inversión por dividendos para ir generando rentas Eso es. y me resultaba muy aburrido. Me resultaba muy aburrido. Entonces, no tenía paciencia, iba cambiando unas acciones por otras porque daban más dividendo y al final tampoco tenía unos conocimientos en su día hiper grandes de acciones, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, pues yo soy de Madrid, España, entonces compré las principales empresas que conocía de la bolsa española y bueno, a esperar a que, entonces, el día que cobrabas el dividendo era muy guay, pero luego hasta el que lo volvías a cobrar, la verdad que era un coñazo. Además, a mí me gusta seguir los mercados, escuchaba la radio por la mañana, veía que habían hecho las acciones casi todos los días o casi todas las semanas, entonces me era muy aburrido para mi gusto. Entonces, bueno, quizá esas dos cosas fueron los mayores errores que mencionaría y que me hubiera gustado corregir. Yo sí, aquí gente sí que me gustaría nombraros el cinismo. Es decir, y es un poco lo que ha dicho Fran al principio. No compréis en ningún caso, y a esto sí que lo siento por los que escuchéis el podcast de audio, pero aquí voy a mirar a cámara y sí que os lo voy a decir. No compréis, ¿cuál era mi cámara? Esta de aquí, ¿no? Sí. No compréis, gente, las acciones de que os diga el charcutero de su pueblo, porque tiene un tío que trabaja en Banco de España que le ha soplado que esta empresa va a subir un 60. No, hacer vuestro análisis propio, entended dónde metéis la pasta, cómo funciona, por qué me está llegando a mí este dinero, por qué esta rentabilidad, qué estoy comprando realmente. Si no lo entendéis, no pasa absolutamente nada. A mí me ha pasado. Buscad gente que os explique bien el producto hasta que lo entendáis. Porque si no, el problema, y es donde acaba mucha gente por desgracia, es que o vais a acabar en una estafa o en cualquier Ponzi de turno que os promete rentabilidades del 9% mensual. O, bueno, es que la gente que está en Forocoche está cansado de ver estos casos. Gente, si no entendéis algo a la perfección, no invirtáis dinero. Si no encontráis a nadie que os lo pueda explicar perfecto, tampoco invirtáis dinero, porque seguramente os encontréis a los 2 meses con todo el capital fuera o estafados, ¿vale?
Entonces es un poco reciclando lo que ha dicho Fran. Cinismo. Sacar vuestras propias conclusiones o buscar recursos para entender bien dónde metéis la pasta. Siempre, siempre, siempre. Vale, no ha salido, Fran, no ha salido ninguna pregunta más en el chat, por lo que yo te reboto la segunda del guión, entre comillas, que teníamos, ¿vale? Sí. Te corto un segundo porque ¿sí? a raíz de lo que has dicho me gustaría destacar una cosa más. Por Para mí supuesto. no fue como un error, pero es muy, muy, muy importante el que tu socio, en este caso es el intermediario, ¿vale? Que tu socio cuando vayas a invertir Verdad, sea de fiar. Es verdad, verdad. decir, cuando yo empecé a invertir, vale, la plataforma que elegí yo era pues de las más baratas, ¿vale? Pero yo hice mi investigación y me fié de ella. Conocí a gente que también la usaba y me fié. Entonces, no me ha ido mal y de hoy sigo con esa plataforma. Pero ahora hay un sinfín de plataformas que te dicen que puedes comprar fracciones de acciones, que eso es una movida que, vamos, debería ser denunciable, Sí, que ¿verdad? puedes comprar apalancado, que puedes, pues tipo como lo del Bitcoin, ¿no? Que puedes comprar 10 euros en Bitcoin y luego el resto es endeudamiento. Si el Bitcoin hoy está en 30.000 euros, pues es que tienes una deuda de más de 29.000 euros habiendo, por la gracia de haber invertido 10 euros sin haberlo mirado bien, ¿no? Entonces, es muy importante mirar bien y tener bien claro que ese socio que va a ser el intermediario sea de confianza. Yo aquí, para la gente que no sepa qué es el apalancamiento, gente, básicamente es cuando la entidad te presta a ti un capital. Es decir, apalancamiento básicamente es un multiplicador. Si yo decido comprar 10 euros apalancado por 10, realmente lo que estoy haciendo es comprar por valor de 100. O sea, yo solo pongo 10, los otros 90 me los deja la entidad y mis ganancias y mis pérdidas van en función de los 100. ¿Vale? Eso es apalancarse. En ningún caso os lo recomiendo cuando sois inversores que empiezan. Básicamente porque cuesta un poco entender y tiene muchísimo más riesgo de lo que a priori puede sonar, ¿vale? David Gape vuelve a hacer una pregunta, Fran. Carlos, bueno, yo hablo mucho de Giro. ¿Tienes algún broker que prefieras o no se pueden mencionar? O sea, yo básicamente menciono de Giro en el curso, no les digo, o sea, siempre les recalco que no es porque tenga ningún referido. De hecho, hay gente del curso que se ha referido entre sí y yo no he dado el mío. Pero es una plataforma que a mí en su día me gustó básicamente por comisiones. Empecé a operar y su interfaz me parece muy decente y yo estoy súper a gusto operando con ellos y no he mirado más alternativas básicamente por eso, porque estoy a gusto en cómo funciona de Giro y porque me parece un buen broker. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de Giro, Fran? Y si quieres añadir alguna plataforma que lo operes tú, de Butis. Pues sí, yo uso de Giro desde el principio. Es la que usé al principio, la conocí, la investigué, me fié y desde entonces no he tenido absolutamente ningún problema. Cero. Hay alguna vez, pero es muy raro, que tengan algún problema técnico de que los precios no salgan bien o algo, pero te suelen avisar. Siempre tienes un asterisco ahí arriba que te dice hay un problema o lo que sea, pero es momentáneo. O sea, se suele arreglar, si no en el mismo día, en unas horas. Es Entonces, muy friendly la interfaz, ¿no? Es muy sencillita de sí, usar. sí, sí, y sobre todo si empiezas con pequeño capital para ir cogiendo confianza, que es que eso creo que es muy importante, Eso es. porque al igual que funciona como con un termostato, o sea, tú si te tiras directamente a una piscina que esté muy fría o muy caliente, lo pasas mal. Entonces, en finanzas no se habla mucho, pero todo el mundo tiene un termostato financiero. Entonces, no es lo mismo empezar a invertir con 500 o 1.000 euros según la persona, Sí. que meter 20.000 o 10.000 o 20.000 de golpe, ¿no? Entonces hay que ir adecuando esa temperatura de que tú te acostumbres a ver ese dinero y las fluctuaciones que va teniendo día a día, ¿no? Y bueno, sí, yo prácticamente he usado de giro siempre. Además, ya recuperamos un tema que has nombrado antes, a nivel de comisiones muy bajitas y el impacto que tiene sobre el importe que inviertas tú no es tan grande. Es decir, todo lo que te quiten en comisiones, tu inversión lo tiene que recuperar luego. Entonces no es lo mismo que te Eso quiten es, 50 euros sobre 100 que te quiten 2. Entonces sí, mucho más eso fácil de es, recuperar luego a largo plazo. Genial, muchas eso gracias, es. dice David. Nada, muchas gracias a ti por la pregunta, tío. A ver si se activa un poco el chat y replican más preguntas. Gente, feel free de preguntar, que no os sepa mal.
O sea, este podcast es como las clases que doy yo. O sea, ningún problema, tanto Fran como yo estamos aquí para ayudaros, ¿eh? O sea, cualquier pregunta, por muy tonta que os parezca, disparadla y ya está. Y para nosotros es un placer contestarla. Vale, vamos al segundo punto del guión, Fran. Nos hemos lanzado. Hemos tomado la decisión de empezar a invertir, porque realmente tenemos ganas y tenemos ganas de sacarle una rentabilidad a nuestros ahorros al dinero, a un dinero X que tengamos. ¿Cómo estructurarías tu cartera y en base a qué? A esto al curso le he llamado asset allocation bueno, asignación de activos. Es decir, de los 1.000 euros que inviertes, qué va a acciones o qué va a renta variable, qué va a bonos o qué va a renta fija, qué va a alternativa, si tan siquiera le pondrías tu alternativa, qué parte te mantendrías tú en cash, cómo sería tu asset allocation. Sí, bueno, recalcando lo que habíamos dicho antes, para que los oyentes, suscriptores y demás vean que tiene todo el sentido lo que hemos dicho, es muy importante el tener claro cómo soy yo como inversor, cómo me gusta ver las ganancias y pérdidas del día según cómo se mueven los mercados y sobre todo bueno, pues el con qué me siento cómodo, ¿no? Claro. Si voy más a largo plazo y soy más joven y quiero, bueno, pues poco a poco, pero no me importa que si viene una caída fuerte en los mercados, invertir más y porque tengo mucho tiempo para recuperarme, pues quizá me iría más a un gran porcentaje de activos de renta variable, ¿no? Si quiero tenerlo un poco más equilibrado, pues a lo mejor metería algo de renta fija o algo más alternativo, ¿no? Para descorrelacionar, que es al final, pues tener cosas que cuando uno suba el otro baje o que esté prácticamente plano, ¿no? Aquí lo que se trata es que si vas a invertir a largo plazo, bueno, pues juegues un poco con el objetivo del más a largo plazo, tu edad, tus recursos o cuál sea tu plan, ¿no? Si tú vas a aportar una cantidad inicial y vas a ir metiendo un poquito todos los meses o directamente vas a meter un capital inicial y lo que como los resultados que obtengan van a ser tu rentabilidad final, es un poco jugar acorde con el plan, ¿no? De primeras se suele ver como, bueno, según qué opciones alternativas, ¿no? No sé qué les has comentado en cuanto a alternativas, pero lo estándar suele ser pues, un 80 renta variable y un 20% renta fija si eres más joven y vas muy a largo plazo. Si eres un poco más conservador, quizá equipararlo al 50%. Al final, de esto se trata, a mí me gusta el símil de como si fuera una copa, ¿no? Una copa, o sea, Una copa. un copazo Sí, 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 que una copa, un que te cubata, vas a sí. tomar, sí, 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 sí. sí. Y tú lo primero que echas, pues, bueno, el hielo aparte, en el vaso es el alcohol, ¿no? Entonces, según cómo te quieras poner, pues le echas más o menos hielo, le echas más o menos mezcla o depende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fuerte que te puedes poner? Pues un whisky solo, o un whisky solo directamente o un whisky doble directamente, ¿no? Sabiendo Que el le echas un riesgo que hielo, conlleva, ¿no? Sabiendo el riesgo que sabiendo el conlleva. riesgo que conlleva, que No como te puede tomes ser. tres, igual no llegas a casa. Claro, Entonces, claro. que le vas echando, le vas poniendo hielo, bueno, pues eso diluye, porque al final el agua se derrite y eso diluye un poco el efecto del alcohol, ¿no? Que le echas ya, que quieres algo más exótico, rollo de gin tonic y tal, pues si le echas la tónica, pues eso se irá diluyendo, ¿no? Y todo depende del riesgo, ¿no? A ver, no implica que te tomes un cubata solo, pero como va a ser a largo plazo, pues te puedes tomar ese cubata durante muchos años y no te va a afectar igual, ¿no? Por eso, cuanto más a largo plazo esté pensado esto, realmente el tiempo es una medida que diluye también el riesgo, ¿no? Claro, claro. Porque si a ti no te importa, imagínate que te dicen, Carlos, que has recibido, bueno, pues por una herencia o por un premio, 1.000 euros, ¿vale? Y tú dices, es que estos 1.000 euros los voy a hacer un análisis tal como soy yo, tal, los voy a meter en un ETF 100% de renta variable global. Me voy a comprar el mundo entero. Y lo voy a dejar ahí 10 años. Durante 10 años es probable que a lo mejor no una vez al año, pero una vez cada año y medio, cada 2 años, incluso cada 3 o cada 5, pueda haber una caída muy fuerte del mercado. Sin embargo, si tú ni compras, ni vendes, ni tal, al cabo de 10 o 20 años, eso puede seguir igual o puede haber sido superior, ¿no? Entonces,
el tiempo también hace que el riesgo disminuya. Vale. A ver, vamos con preguntas que han salido aquí en el chat, Fran. Escopeta ¿Vale? Twitchero es la primera. Perdonad si lo habéis contestado ya. ¿Es incompatible invertir con la necesidad de tener liquidez? Yo aquí voy a contestar brevemente. Imagino que liquidez te refieres a liquidez para asumir algún, o para gastos o para lo que sea. Entonces, yo en el banco, y esto lo he dicho en el curso también, en el banco solo tendría aquel dinero que me cubra el peor escenario. Es decir, en la cuenta corriente, para mí solo y únicamente sirve para hacer frente a los gastos corrientes. Todo lo demás, una vez esté cubierto ese escenario, el peor, entre el sueldo y lo que tengo yo ahí en la cuenta corriente, debería haber suficiente. Entonces, todo lo demás yo lo dedicaría a invertir. Yo imagino que dirás esa liquidez. No, como ves, no es incompatible. Tú tienes liquidez para cubrir el peor de los escenarios y si no pasa, oye, para destinarlo donde quieras tú. Entonces, ¿qué haces con el...? O sea, una vez tienes ese capital cubierto, lo demás a invertir. Y de todas formas, lo que está invertido, también lo puedes... Eso tiene liquidez. Lo puedes vender prácticamente cuando tú quieras y recuperar ese dinero en la cuenta. No es lo más aconsejable, pero se puede hacer. Entonces, Fran, te reboto la pregunta. No sé si quieres añadir algo. ¿Es incompatible invertir con la necesidad de tener liquidez? Bueno, yo creo que sí que se refiere a lo que has mencionado. Quizá a lo mejor también se refiere en la cartera de inversión, ¿no? Lo he Bueno, pensado, sí. puede ser, y por supuesto es recomendable, yo recomiendo tener entre un 5 y un 10 de liquidez en efectivo para que, bueno, pues si quieres estar más atento a los mercados, pues que si cae bruscamente, aprovechar y comprar más barato, ¿no? Porque eso una vez que se pase la caída brusca, volverá a subir. Todos son ciclos y eso pues habrás comprado más barato y te beneficiará en el futuro. Eso es. Que por lo contrario, como yo decía antes, eres un inversor que simplemente, vale, tengo claro que quiero invertir en esto, este es mi plan, este es mi objetivo, voy a invertir los días uno de cada mes y me olvido. Pues ahí pues invierte el día uno y ya está. No es necesario tener esa liquidez en el intermediario, en el broker. Pero bueno, más allá de eso no se me ocurre otra cosa que pueda ser. Yo tampoco, la verdad que tampoco. Yo imagino que Escopeto Twitchero, imagino que querrías decir eso. Si no, no dudes en preguntar otra vez. Mis dos cojones, otro usual del canal, pregunta, y aquí sí que voy a ser breve. Bueno, te pido por favor que seas breve. Broker XTB, yo no lo conozco, he leído algo, no sé cómo, no sé qué reputación tiene, histórico, no sé cómo opera. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, no sé si la conoces y qué opinión te merece. Dice XTB. Sí la conozco. De hecho, me abrí cuenta demo, pero yo sigo con De Giro. Ahora han metido una promoción que creo que hasta X Capital tienes el poder invertir en acciones sin Sí, comisiones. lo ha A nombrado, mí lo me ha huele nombrado. raro. Yo creo que la trampa está por ahí, pero no se sabe. No he investigado más. Cuidado con lo barato, porque al final lo barato sale caro. Quien Claro. paga barato paga dos veces y cuidado con o sea, una cosa es decir que algo te cobra y otra cosa es que no te cobren nada. No sé, habría que investigarlo bien, igual es perfectamente fiable y tal, pero cuidado. Y depende, Completamente. sobre todo, otra cosa muy importante es que depende de en qué quieras invertir, hay unos brokers mejores o peores para eso. Eso hay que investigarlo bien. Yo completamente de acuerdo contigo, Fran. Ese Ballester pregunta, si tuvieras, por ejemplo, una cantidad relativamente grande, pongamos 80.000 euros, ¿aconsejaríais Ujú. hacer dos carteras diferentes? Es decir, una cartera orientada a algo más estándar y conservadora, 60% de renta fija más 40% de renta variable, y luego otra diferente a... Supongo que aquí quería decir renta variable de más riesgo. Ah, no, renta fija de más riesgo o renta variable de más riesgo, inversión alternativa, etcétera. Te paso la pregunta por Discord, Fran. Si te la quieres leer, yo la voy contestando mientras te la lees. Esto de aquí. Vale, te la paso. Lo vuelvo a poner grande. Ujú. Vale. Yo aquí te diría, y yo creo que siempre os lo he recalcado, que te crees las carteras con la que te sientas cómodo. O sea, es decir, si tú vas a hacer una cartera con esos 80.000 euros
y vas a tener el gusanillo detrás de, buah, es que quizá con otra cartera paralela le podría sacar más rentabilidad por aquí, igual me gustaría asumir más riesgo. Oye, no hay ningún problema en que te crees dos carteras, sabiendo que el tiempo que le vas a tener que dedicar es un poco extra. Es decir, si tienes tiempo para dedicarle, no hay ningún tipo de problema. Entonces, tú asegúrate que esos porcentajes tú los toleras bien. Entonces, a partir de aquí, puedes crearte una, dos, tres, bueno, pues realmente las carteras que quieras. Mientras las sepas gestionar bien, tengas el tiempo y demás, no creo que haya ningún tipo de problema. Yo, si estás empezando, sí que te aconsejo que te crees una. Una, le vas pillando y no necesariamente por todo el total. Si estás empezando 80.000 euros, igual, por el simple hecho de ser 80.000 euros, no tienes la tranquilidad absoluta porque nunca has estado dentro, no sabes dónde está técnicamente tu dinero, bueno, pues falta de experiencia. Quizá créate una más pequeñita, ves haciendo aportaciones y a partir de aquí, una vez te sientas a gusto, aprovechas una circunstancia gorda del mercado para hacer otra aportación extra mucho más grande. Y a partir de ahí, pues llegar a los 80.000. Ese Ballester, a grandes rasgos, con lo que te sientas tú cómodo, de verdad, con lo que te sientas tú cómodo. Si tú con dos carteras te sientes cómodo, prefieres que la otra asuma más riesgo que la uno, y tú tienes el tiempo bien para gestionarla, no hay ningún tipo de problema. ¿Fran? Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, bueno, lo importante es que uno esté cómodo, ¿no? Que pueda dormir por las noches. Al principio todo, bueno, todo es relativo, ¿no? Entonces, esos 80.000 euros es tu vida entera, es decir, son los ahorros de toda una vida o realmente representan una cantidad muy pequeña, bueno, no sabemos, ¿no? Entonces, todo es relativo, pero sí, yo diría que si eres encima principiante, ir muy poco a poco, muy sobre seguro y bueno, pues hacer dos carteras. Puedes tener con tu patrimonio total distintas estrategias, luego lo comentamos, distintas estrategias e incluso en cuentas separadas, en la misma cuenta, tú hecho como te guste organizarte, como te sientas cómodo y bueno, pues que puedas dormir por la noche Eso es, principalmente. que es de lo que se trata, ¿eh? Se trata Sí, de no perder pelo y estar tranquilos. Cero estrés. eso es. Pequeño break, Fran. Muchísimas gracias, Garfield11, por el puto Prime. Bienvenido a la puta familia. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Fratelli, otro usual en el chat. En primer lugar, gracias por estar aquí explicándonos. Nada, muchas gracias a ti, Fratelli, por estar escuchando. En segundo lugar, una dudilla. Venga, vamos a ello. ¿El largo tiempo es para que recupere en caso de que haya un cisne negro o haya una gran caída? Lo normal es recuperar. Y otra pregunta, ¿es bueno empezar a invertir en algo y no moverlo de esa... A ver, y no moverlo de ese fondo determinado durante 10 años? Yo aquí voy a añadir, y le voy a pasar la pregunta a Fran rápido, que cuanto más larga sea la franja temporal, mejor va a ser la gestión del riesgo de mercado. Es decir, las crisis, la más larga que ha habido, yo juraría que es una que hubo en Estados Unidos, que duró 10 años. Es decir, la bolsa americana estuvo cayendo 10 años consecutivos. Ojo, bolsa, no renta fija, que son dos cosas distintas. O sea, no necesariamente tiene que caer toda tu cartera. Entonces, lo que se ha demostrado es que conforme pasa el tiempo, las crisis son más cortas y más agudas y los periodos de expansión más largos y más pronunciados. Entonces, obviamente, cuanta más larga sea la franja temporal, yo voy a tener más capacidad de recuperar esa caída del cisne negro o de una recesión normal y corriente. No necesariamente tiene que ser de un cisne negro. Es más, te recupero el ejemplo. Cisne negro, COVID-19, marzo se llega, o abril se llega a una caída de un 30-40% y a los 4 meses ya estamos por encima de valores pre-COVID. Entonces, no necesariamente necesitas tanto tiempo para recuperar. Entonces, sí, cuanto más larga sea la franja temporal, mejor va a ser tu riesgo a nivel de mercado, a nivel de economía. ¿Fran? Sí, no tengo nada más que añadir. Bueno, simplemente el tema del cisne negro, ¿no? Que es un concepto que igual no todo el mundo conoce, que es básicamente un evento completamente inesperado, como ha sido el COVID-19, y que ante la incertidumbre máxima de decir, bueno, es que ¿qué puede llegar a pasar con esto? Pues se produce una caída brusca del mercado, ¿no? Lo demás, coincido completamente contigo.
Y me parece que había una segunda duda con respecto a moverlo o no moverlo. Eso es. Eso es, lo volvemos en base a la comodidad de cada uno. Si cada uno va aprendiendo y va sintiéndose más cómodo y quiere ampliar la estrategia o variarla o incluso derivar esa cartera inicial que había hecho, separar la mitad y hacer otra cartera distinta u otra estrategia, es perfectamente válido. Todo va cada uno como decíamos antes, con la temperatura óptima de cada uno. Si uno se siente a gusto y cree que ya tiene conocimientos y puede hacer algo un poco distinto, pues bienvenido sea. Completamente de acuerdo, Frank, completamente de acuerdo. Glock Wizard dispara otra duda. Bueno, Escopeto Twitchero, respecto a la duda de antes, nos da las gracias y es justo a lo que se refería, ¿vale? Liquidez para hacer frente a un gasto imprevisto. Entonces, Glock Wizard nos dice, ahí va mi eterna duda. 2 puntos. Está claro que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Totalmente de acuerdo. Pero pero por, pero si, por ejemplo, en mi caso, que busco una rentabilidad de más o menos el 7% anual a 30 años, ¿qué rentabilidad media deberían ofrecer los ETFs en los que invertir? Es una duda que todavía no consigo asentar. En algo que tengo que fijar, es algo que tengo que fijarme para poder elegir. En mi caso voy a hacer 80% renta variable y 20% renta fija. Tolero un 25% de pérdidas de golpe. Más de eso me pondría nerviosete. Vale. Si tu franja temporal es larga, no te preocupes, no te pongas nerviosete. O sea, no tiene sentido que unas pérdidas diarias o semanales del 10%, 15% tal, te pongan nervioso por un dinero que no tienes pensado sacar en 30 años, ¿vale? Entonces no te preocupes. A nivel de pérdidas no te preocupes. Tú sigue con tu plan, sigue con tus aportaciones. Entonces, ¿qué rentabilidad media deberían ofrecer los ETFs? Pues básicamente más o menos un 7, 8, 9%. No te creas tú que... Es decir, depende todo de la renta fija. ¿Por qué? Porque ahí tienes un 80% 20%. Entonces, si este 80% te da un 7%, es decir, si la renta variable, que es un 80%, te está dando un 7% anual, si la renta fija te da un 2%, entonces esos dos porcentajes se van a equiparar al porcentaje que pesen en tu cartera. Es decir, el 80% te va a dar un 7 y el 20 te va a dar un 2. Y la rentabilidad media de esa cartera quizá está no a medio camino, pero igual te baja un 5 alto, un 6. Entonces, ten claro eso. Si la renta fija, históricamente, ya sabemos que rentabilidades pesadas no dan rentabilidades futuras. Pero si ese fondo de renta fija a 3 años ha dado un 3%, pues ten en cuenta eso. Y quizás busca que la renta variable te dé un 9, algo así. De todas formas es complicado, ¿eh? Es complicado hilar tan fino como para clavarlo en un 7% de rentabilidad anual. Tú estás buscando ese objetivo, pero puede ser más o puede ser menos, obviamente. Pero por el simple hecho de tener, y por históricos, 80-20, 80 en renta variable y 20 en fija, yo creo que ya vas más o menos a conseguir el 7% anual, en una franja temporal un poco prolongada, ¿eh? Fran, ¿algo que añadir? ¿O tu punto de vista? No, hacer hincapié en lo que has dicho, que es, vamos, una premisa bestial, que es 30 años por una caída gorda, que seguramente probablemente pueda ser la primera, la que te ponga más nervioso, es que no hay que ponerse nervioso, porque lo único que hay que hacer es nada, nada, no inmutarse, no pasa nada. Eso en algún momento dejará de caer y volverá a subir. Entonces, un escenario o un objetivo tan a largo plazo, lo único que no hay que hacer es nada. O sea, ha habido casos porque que he sobreoperado en mi vida, ¿no? Ha habido años que he estado muy activo. Entonces, hubo un año en que hablándolo con un amigo, le llegué a decir, como esto empecé a caer, te voy a dejar mi contraseña y me la vas a cambiar para no estar metiéndome todos los días y hacer más operaciones, ¿no? Literalmente. Porque lo único que hay que hacer es no hacer nada. O sea, es que está demostrado y hay estudios que te dicen que si no haces nada, probablemente cuando eso vuelva a recuperar, estés en mejor punto que quien haya intentado ajustar, vender, no, comprar esto mejor que tiene menos riesgo, tal. No, no hacer nada si tu estrategia es tan a largo plazo y la tienes tan bien montada como parece. Y luego, bueno, añadir que sobre las rentabilidades pasadas es verdad y que luego hay instrumentos o clases de activos, como son pues dentro de la renta variable X tipo de acciones o dentro de la renta fija X tipo de bonos, que
que lo hayan hecho muy bien en el pasado no significa que ahora lo vayan a hacer muy bien. Porque, por ejemplo, hace 10 años, hace 20, sí, hace 35 años, o cuando, como ha dicho Carlos antes, en la época en que el mercado estuvo cayendo 10 años, no existía la tecnología. Sin embargo, si tú te guías por eso, ahora es que lo que mejor lo hace prácticamente, también con un riesgo superior, es casi la tecnología. Entonces, todo eso va cambiando, ¿no? Entonces, no me enfocaría quizá en buscar la rentabilidad que han ido dando los ETFs durante tiempo, aunque bueno, sí es un indicador para más o menos la rentabilidad esperada. Sí. Yo creo que un 7% más o menos, entre un 5 y un 7, con lo que ha planteado de un 80% renta variable y un 20% renta fija, sí que puede darse. Eso sí, a 10 años es posible que tengas un 7% anual de media, Claro. pero no hayas tenido una rentabilidad del 7% al año. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay un año que has tenido un 14, el doble, y al año siguiente has tenido cero. Ahí de media, en teoría, tienes 7 y 7. Sí. Pero bueno, se puede dar. Igual que hay veces que a lo mejor has tenido un 7, has tenido un menos 7, que tu rentabilidad es cero, y luego has tenido un 14, que es como, y en 3 años has tenido una rentabilidad muy superior a la esperada, ¿no? Entonces, bueno, con eso se va jugando y no hay que ponerse nervioso. No hay que ponerse nervioso, sobre todo. Y manteneros al plan. Es decir, si habéis comprado algo, me lo invento, compro BBVA a 5 euros, llega un cisne negro. Compro a 5 porque me gusta y confío en mi toma de decisión. Llega un cisne negro y BBVA sale a 2. Tomároslos, gente, tomaros eso como unas rebajas. Es decir, ¿por qué no deberíais comprar a 2 lo que un día o lo que queríais comprar a 5? ¿No? Esto lo hablamos el otro día, Fran. Si quieres, exactamente lo que me dijiste, lo que incluso es mejor para ti que caiga el mercado, ¿no? Coméntame exactamente lo que me dijiste el otro día hablando, pues salió el tema de manera fortuita y acabamos hablando de lo mismo. No, pues principalmente que lo mejor que te puede pasar son dos cosas. Uno, que según empieces a invertir, caiga el mercado. ¿Por qué? Porque imagínate que llevas 5 años invirtiendo, no ha caído el mercado o ha caído poquillo, un 5, un 10 como máximo, como máximo. Entonces, de repente, cuando te llega una caída del 20 o 25, como ha sido con la del COVID, pues la cuenta se está bajando mucho más, ¿no? La hostia es mucho mayor. Sin embargo, si tú acabas de empezar y de repente se pega un castañazo, anda que no te queda tiempo para recuperar y para seguir invirtiendo y ganando dinero a largo plazo, ¿no? Y lo segundo es tal cual lo que ha dicho Carlos. Si algo que tú por ello has pagado 5, 10, 100, 50, lo que sea, de repente cae el mercado y lo tienes a la mitad, o sea, si es que si tú te compras unas Nike que valen 50 pavos, ¿por qué? Si de repente te las ponen a 25 no te las vas a comprar, ¿no? O, Exactamente. bueno, a lo mejor unos zapatos no porque ya tienes, ¿no? Pero algo que te guste mucho. Imagínate que todos los viernes cenas pizza, por ejemplo, y esa pizza de repente la tienes a la mitad de precio. Pues con mayor motivo vas a comprar más, ¿no? Y en esto es lo mismo. Literal, yo comparto totalmente lo que ha dicho Fran, de verdad. Vale, Glockwizard te dice que eres un genio, Fran, por lo de ocultar la contraseña y por todo lo que nos estás diciendo. Le ha hecho mucha gracia. Vale, esto lo hemos comentado. Gracias a ti, Glockwizard, por las preguntas. David Gape, o sea, Dave, otra pregunta. Me da la sensación de que a veces habláis de renta variable como muy volátil. Sí, es el activo que más volatilidad tiene técnicamente. Pero que siempre acaba remontando y creciendo a largo plazo. Pero no es necesariamente el caso. Pero no es necesariamente el caso cuando una empresa se va al garete, que es posible a largo plazo, ¿verdad? Digamos, una discográfica hace 20 años. A ver, hablamos de que la renta variable siempre remonta y que crece a largo plazo, porque históricamente siempre ha sido así, Dave. Es decir, la bolsa a largo plazo siempre, siempre, siempre acaba ganando. Obviamente, puede ser que una empresa se vaya al garete. Y por eso tenemos que hacer hincapié en la diversificación. Crisis del 2008, por ejemplo, una de las mayores crisis que ha habido en la historia. Toda aquella gente, en Estados Unidos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Estados Unidos, te llama un broker y te vende una empresa que está creciendo, que es aeronáutica, que le metas los ahorros de tu vida. Tú te fías, ¿vale? Y tus ahorros de tu vida van a esa empresa que está creciendo y que a priori, según el broker, va a ser la polla dentro de 5 años. Llega la crisis del 2008, todo tu cartera depende de una empresa.
esa empresa cierra. Invertir en empresas es una mierda. La bolsa es una mierda. Arruinado. Claro. Una cartera bien diversificada, en la crisis del 2008, como mucho, tengo un libro que lo dice, hay un histórico y demás, como mucho perdió un 25%. Una de las peores crisis de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque esa cartera estaba bien diversificada. Si solo tienes una empresa y es renta variable, si esa empresa lo hace muy mal, tu cartera va a sufrir mucho. Y entonces es jodido. O sea, no tenemos que mezclar renta variable con solo una empresa. Sí, esa empresa es renta variable, pero una cartera, partimos de la base de que una cartera debería estar diversificada. Entonces tú puedes tener un producto que esté invertido en 30 empresas. Si una va mal por la crisis y chapa y cierra, tienes las otras 29 que lo van a hacer menos mal. Entonces van a subsanar ese impacto de esa empresa. Pero si tu cartera de renta variable es una empresa o dos y esas dos van mal, tu cartera va a hacerlo, va a fracasar, hiperpocha, y tú vas a maldecir la bolsa y invertir es una ruleta rusa y fatal, fatal y fatal. Entonces no sé si, Fran, si quieres tú añadir algo a la pregunta. No, claro, una cartera, el mencionar una cartera implica diversificación y no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es algo Eso que es. decía Warren Buffett, que es el mayor inversor y mejor de todos los tiempos, ¿no? El Tito Warren, que ahí con 90 años se hizo millonario a los 50 y bueno, pues invirtiendo toda una vida con este ejemplo que estamos contando, ¿no? A largo plazo y invertir mucho cuando cae y Sin no quedarse ponerse todo el nervioso día. y aguantar. Sí, literalmente. Entonces, si tú pones todos los huevos en la misma cesta y la cesta se rompe, pues obviamente los huevos pues, se van a tomar por culo. Sí, sí. Pero si tú diversificas y a lo mejor, imagínate un padre que lleva todos los días un cubo de agua del pozo a casa y toda su familia que beba depende de ese cubo. Pues si ese día, un día tiene un problema y se le rompe el cubo, pues la familia se queda sin agua. Sin embargo, si tiene 5 hijos y a cada hijo le manda con un cubo un poco más pequeño, si uno le pasa algo, van a seguir llegando cuatro Eso es. con agua para toda la familia. Es exactamente lo mismo. Si inviertes mediante fondos o ETFs, pues bueno, ya implica diversificar, ¿no? Un ETF no va a quebrar a no ser que quiebre ese banco que lo emita y ahí ya hay un problema mucho mayor. Por eso, aún así, se recomienda diversificar, ¿no? Pero invertir realmente no es poner todos los huevos en la misma cesta, no es ponerle todos los huevos, todo tu capital a una sola empresa, porque te puede salir muy bien, pero te puede salir muy mal. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Tesla. Esta semana ha habido una noticia de que un inversor se ha hecho un multimillonario porque cuando salió Tesla a bolsa en 2013, pues compró un montón de acciones y ahora tiene como eran entre 10 y 15 millones, no me acuerdo, 13, 12, por ahí, 13 millones, ¿no? Pues joder, a ese tío le ha resuelto la vida. Pero imagínate cuántas otras empresas han quebrado, ¿no? Sí, sí. Había un inversor muy famoso también que decía que es más probable que una empresa llegue a cero que al infinito, con lo cual por eso hay que diversificar y protegerse bien de eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Eres un genio, Fran, de verdad. Ejemplos súper claros y contenido bueno de verdad. No hay ninguna pregunta más en el chat. Ya saltamos al último punto del guión, Fran. Tú como inversor, ¿cómo te definirías? Es decir, tu estilo de inversión, ¿cómo es? Ojo, que no su estilo ni el mío tenéis que tomarlo como propio, ¿eh? Es nuestro estilo y acorde a nuestro perfil, rentabilidad, riesgo, objetivos y demás, se adecua perfectamente. Y yo me voy a dormir por la noche tranquilamente. ¿Y pierdo pelo? Sí, pero lo pierdo por genética pura y dura. Familia de descapotables, pues yo también voy a ser descapotables. Pero no por el estrés que me generen mis inversiones en ningún caso. Entonces, Fran, te reboto el punto. ¿Cómo es tu estilo de inversión? ¿Por qué? Y ventajas e inconvenientes que yo creo que la gente ya las deducirá. Pero bueno, si quieres nombrar alguna, adelante. Perfecto, pues siguiendo el guión que habíamos hecho al inicio, voy a mencionarlo, porque, bueno, me he pegado, o sea, no castañazos, ¿no? Pero sí he cambiado mucho. Hasta aquí he encontrado mi estilo. Por eso es muy importante aprender y tener bien todo claro, ¿no? Yo lo que pasa es que iba probando antes de conocer otras cosas. Entonces, bueno, conviene bien estar seguro y que si tú tienes claro que vas a invertir en un 100% en renta variable, en qué vas a invertir y eso seguirlo durante un tiempo para ver qué pasa, ¿no? O analizar lo que ha pasado a lo largo de la historia con ese producto. Entonces, por ejemplo,
yo tengo dos objetivos. Uno es para jubilación, 100% a todo el largo plazo que pueda, y lo tengo estructurado de una manera. Y luego tengo otro, pues un poco más, también a largo plazo, pero a medio plazo, que si quiero retirar, retiro antes de ahí que de lo otro, ¿no? Luego, cómo es mi plan? ¿Cómo voy a cumplir el objetivo? Bueno, pues yo una parte de mi salario cuando cobro la destino en partes iguales a las dos plataformas. Una es de Giro y la otra la tengo mediante fondos de inversión en Renta 4 Banco, ¿vale? Entonces, ¿cómo invierto en cada uno? En de Giro compro principalmente ETFs y acciones y en Renta 4 100% fondos de inversión de gestoras de las más grandes del mundo. Por eso es muy importante saber qué estás comprando porque, por ejemplo, un fondo o un ETF no es lo mismo, hay un sinfín de ETFs iguales o muy parecidos del mismo emisor, ¿vale? Igual que una empresa emite sus acciones, como antes hemos mencionado Tesla o puede ser Apple o Coca-Cola o quien sea, hay gestoras como por ejemplo BlackRock, que es la mayor gestora del mundo, que tiene sus fondos de inversión y luego tiene sus ETFs, que es una empresa aparte que se llama iShares, por ejemplo. Entonces, yo en fondos tengo una estrategia que es, yo tengo una estrategia que es, yo invierto en renta variable del mundo entero un 40%. Luego, tengo un 10% siempre obligatorio en liquidez. Y esa liquidez solo se invierte con una caída superior al 20 o al 25%. Es decir, tiene que ser una caída muy grande. Si no, lo que invierto es lo que yo voy aportando cada mes. Pero ese 10% siempre va a estar en liquidez. Luego, ¿qué más invierto? Invierto en tenemos un 50%, tengo un 20% más en renta variable de tecnología, porque, bueno, pues creo que las empresas de tecnología son las que están cambiando el mundo. El índice más diversificado del mundo por estudios es el S&P 500 de Estados Unidos, y mientras que hace 50 años no había ni una empresa tecnológica, ahora las 10 empresas más grandes 8 mínimos son tecnológicas, con lo cual, pues bueno, las empresas tecnológicas van creciendo y van aportando más, ¿no? Como Amazon, por ejemplo, que al final usamos cada ser humano, ¿no? Para pedir alguna cosa. Entonces, invierto ese 20% en tecnología y luego el resto lo invierto en fracciones muy pequeñas, de 5%, en otras cosas que según vea yo, pues me pueden gustar más o menos. Por ejemplo, tengo un poquito invertido en China, un poco o en países emergentes, un poquito invertido en empresas que mejoren el cambio climático, ¿no? De energía limpia. Tengo otro porcentaje muy pequeñito invertido en empresas solo de Estados Unidos. Bueno, va variando, ¿no? Eso es según mi objetivo. Y eso es muy, 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 muy a largo plazo. Entonces, bueno, yo, pues, como, bueno, tengo bastante formación, leo muchísimo, voy siguiendo todos los mercados, pues voy haciendo ese tipo de cambios. Pero lo que es renta variable global, que es comprarme el mundo entero y en la liquidez, vamos, es obligatorio. Y lo de la tecnología, pues casi también, porque como es a tan largo plazo, así lo hago. Y luego, la estrategia que tengo en Giro es pues casi un 80-20, ¿vale? Yo tengo, o bueno, un 60-40 más bien. Yo tengo un 60-40 invertido en el S&P 500, un ETF del S&P 500, 60% ahí. Mi cartera en gran parte va a hacer lo que haga el S&P 500. Si el S&P 500 sube, pues mi cartera subirá. Si el S&P 500 baja, mi cartera bajará. Y luego el resto, ese 40%, invierto en unas cuantas empresas, unas 10 más o menos, que me gusten. Bueno, pues yo me hago mis análisis, evalúo el mercado, qué lo hace mejor, qué lo hace mejor, qué lo hace peor, qué empresas me gustan más, son más de que vayan a crecer porque son jóvenes, acaban de salir a bolsa o lo que sea, son empresas que llevan muchísimo tiempo y que son pues como un cimiento, ¿no? Algo duro, pues como Coca-Cola, por ejemplo, que lleva no sé cuántos años cotizando, que reparte sus dividendos, que no se mueve mucho, ni te va a subir mucho, ni te va a bajar mucho cuando cae, va variando un poco eso, ¿no? Insisto, yo todo es un perfil muy agresivo el mío, uno, porque tengo clarísimo que voy muy a largo plazo y segundo porque, bueno, pues también tengo conocimientos como para jugar con eso, ¿no? Pero eso no significa
que no me pueda comer la quiebra de alguna empresa, como me pasó el año pasado. Salió una empresa que se llamaba Luckin Coffee, que era el Starbucks chino. Es un mismo concepto de Starbucks, pero en China. Entonces, bueno, pues salió a bolsa, me gustó el comportamiento, yo la analicé, me gustó y invertí una pequeña fracción de mi cartera de acciones en el giro. Es lo que pasa, que de repente esa compañía sale una noticia de que está investigada por manipulación de las ventas en la compañía. Entonces, la cotización se para, detienen al director general, detienen al director financiero, detienen al director de operaciones y la bolsa americana investiga. Y entonces, bueno, pues resulta que fue un fraude y la empresa cayó de $25, creo que costaba, a apenas $3. Entonces, pues bueno, perdí como el 80% de la inversión. Afortunadamente, no llegaba ni a un 5% de la cartera, que bueno, pues perdí como mucho un 5% de la cartera. Por eso es importante lo de la diversificación, Eso ¿no? es, Luego eso ha es. habido otras empresas a lo mejor que se han duplicado desde que las compré hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, pues, jolín, resulta que al final el experimento sale bien, ¿no? Eso es. Es un poco mi estilo, pero lo principal es encontrar cómo tú te sientas cómodo y tener claro el plan y el objetivo. Todo se reduce a eso, gente. Yo completamente de acuerdo. Vale. Una pregunta que se nos ha pasado antes, perdona Ifaco. Para empezar, ¿qué es mejor, fondos indexados o ETFs? Para mí prácticamente es lo mismo. En ETF, yo prefiero ETF, prefiero yo, porque gestiono mejor el riesgo a nivel de cuándo comprar, cuándo vender, sé absolutamente o tengo claro cristalino a qué precio compro, a qué precio vendo, precisamente por la ventaja de los ETFs, que cotizan como acción. Como contraparte, pierdo la ventaja fiscal que me proporcionan los fondos indexados. Yo me siento más a gusto operando con ETFs. Fran, para alguien que empieza. A ver, da lo mismo. O sea, tú tienes que pensar que un fondo va a darte un precio al día, que cuando tú compras un fondo no sabes a qué precio lo estás comprando, como bien has dicho, Carlos, y que sería para muy, muy, muy a largo plazo. Si en algún momento necesitaras liquidez, es más fácil que la hagas con ETFs que con fondos. También hay ETFs indexados, al igual que hay ETFs de gestión activa, de que hay un gestor detrás que va comprando y vendiendo, ¿no? En cualquiera de los casos, bueno, hay que investigar muy bien el ETF y el fondo para saber todos los datos que te dan, que es una ventaja de las de ahora con la tecnología, ¿no? Que tienes toda la información en Google y bueno, pues como te sientas tú más cómodo. Quizá si quieres al principio estar un poco más encima y demás, quizá el ETF pueda ser buena opción. Pero claro, corres el riesgo de que como te pongas nervioso, tienes ahí el botón de vender a mano y puedes acabar con todo el cash en el banco de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si eres de gatillo fácil, quizá fondo indexado mejor, ¿no? Vale. ¿Dónde estamos? Vale, pido opinión. Mis dos cojones pregunta. Pido opinión para mi situación actual. Tengo un dinero ahorrado en un depósito bancario al 1%. Joder, es raro, ¿eh? Que den ahora mismo. Ah, bueno, igual es. Bueno, lo de My Investor, quizá. Bueno, no lo sé. Ese dinero me hará falta para pagar una casa en 2 años. ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo seguiríais dejando en el depósito al 1%? ¿Lo meteríais en un fondo de inversión en renta fija? Acepto sugerencia, gracias. Yo con lo que estés más tranquilo tú. Yo quizás, si no quieres mucha complicación, déjalo tranquilo. Es raro encontrar ahora mismo un depósito bancario al 1%. Si quieres algo de ese dinero, ponerlo en renta fija gubernamental europea, puedes ponerlo, porque a nivel de riesgo no tiene mucho, tiene muchísima liquidez y quizás te proporcionaría algo de rentabilidad extra que no te proporcionaría el depósito bancario. También te digo, depósito bancario, 0 dolores de cabeza y al 1%. Pensándolo mejor, igual incluso lo dejaría ahí quieto, ¿eh? 2 años tampoco es... A ver, es una franja temporal larguita, pero... Depende, no sé, yo con lo que te sientas a gusto. Yo sinceramente quizás lo dejaría tranquilo en el depósito ese, ¿eh? Fran, ¿qué harías tú? ¿Cuánto se ha cortado un pelín y no he escuchado el porcentaje de rendimiento del depósito? ¿Cuánto es? Un 1%. Lo dejaría. Yo también. Sin lugar a dudas, es tan poco tiempo, 2 años. Parece que no, pero en los mercados pasa súper rápido Sí. y creo que no merece la pena. Entre que te pones a investigar, que te abres una cuenta en un sitio, que traspasas el dinero,
que tal y que cual, a lo mejor te ha pasado 3 meses, medio año Sí, sí, fácil. sí, sí. Y luego, bueno, pues que nunca se sabe, pero un cisne negro siempre afectará mucho menos a un depósito que a la renta fija. Muchísimo menos. Entonces, a tan poco tiempo, sin duda alguna, lo dejaría quieto. Yo también, mis dos cojones. Déjalo y aprovechate de ese 1%. José RR20 pregunta, Fran, ¿qué porcentaje de beneficio haces de media al año? Rentabilidad anual, más o menos, Fran. Sé breve, porfa. Más o menos. ¿En qué, en Claro, ¿en qué qué, en qué, cartera, no? bueno, es un poco en qué cartera, pero digamos que, bueno, la de fondos es mucho más tranquila, Ujú. entre un 5 y un 10 porque es agresiva, entonces, bueno, se mueve entre ahí y renta variable, pues depende. Al final, como decía, mi rentabilidad está vinculada al S&P 500 principalmente. Luego puedo tener más éxito con unas empresas o con otras. 2020 ha sido para mí un año bastante bueno, aunque empezó muy mal, porque en Ya ves. marzo llegué a estar perdiendo lo que no había perdido en mi vida, pero sin hacer nada se recuperó y ha sido un año muy bueno, ¿no? Eh, a ver, más de un 20% he ganado en 2020, pero eso es muy raro. Es muy raro, sí. 2019 no fue tan bueno, fue menos de un 10, 2018 fue negativo un poquillo, no mucho, pero un poquillo. 2017 fue más o menos bueno, pero menos de un 10 también. O sea, al final, bueno, también a medida que yo voy ganando experiencia, voy ganando más, bueno, acierto más, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, 2017 y 2016 todavía estaba con el tema de los dividendos, ¿no? Entonces, ahí era un poco más dependiendo de en qué dividendos estaba. Fenomenal. Dave pregunta, ¿algo de inversión alternativa, Fran? Yo en mi portfolio, básicamente les he presentado la inversión alternativa para quitarle correlación a la otra parte de la cartera. ¿Vale? He puesto inmuebles, hedge funds que no invertimos prácticamente tiempo ahí, ¿vale? Simplemente los nombré porque creo que debo. Y mineras, metales preciosos, materias primas, etcétera, etcétera. Oro, fondos que repliquen al oro. Entonces, básicamente fondos o inversiones que quiten correlación a la resta del portfolio. Yo, para mi cartera, como inversión alternativa, puse un ETF, que es Vanek Juniors, un ETF que aconsejaba un compañero del foro, que está muy metido en mineras, que es Dupli, y a mí me gustó, estudié el fondo y me pareció una muy buena opción. ¿Qué recomiendas tú? Bien, puedes tener, bueno, pues que quieras tener a una cartera global de materias primas, por ejemplo, que al final, bueno, pues para X o para Y siempre se van a seguir usando, o combustibles, como pueda ser, pues eso, el petróleo, el carbón, con todo tipo de combustibles, en inmuebles o infraestructuras, por ejemplo, son muy buenos para si quieres crearte una cartera que te genere rentas. Hay un instrumento que se llaman los REIT, que es las siglas en inglés de Real Estate Investment Trust, y bueno, pues que reúnen capital esas empresas, compran edificios, los alquilan y de esa parte de esos ingresos que reciben por alquileres son lo que reparten los dividendos. Eso Hay es. algunas que incluso reparten dividendo mensualmente, ¿no? Que yo me las conozco y las miré porque lo que os contaba antes, de que al principio me aburría esperando a que llegara el dividendo del siguiente semestre, pues digo, joder, pues me paso un rate que me cobra, que me paga mes a mes, ¿no? Pero también ahí estás muy afectado por el ciclo inmobiliario y, por Sí. ejemplo, ahora el COVID ha hecho mucha mella negativa en el tema inmobiliario, ¿no? Porque básicamente la gente de estar, tú imagínate una empresa que tenía todos los edificios en Nueva York, toda la gente de Nueva York se ha ido a Florida, que encima está en la playa, hace más calor y Sí, Nueva York sí. es caro de narices Sí, y sí. encima, pues esos han salido bastante mal parados. Entonces, depende un poco. A mí me gustan los metales preciosos, por ejemplo. Yo siempre Sí. recomiendo, si tienes algo más de experiencia y sabes buscar un poco más esos fondos o esos ETFs, que tengas como un 5 o un 10% máximo, yo no invertiría más en metales preciosos, Totalmente de pero acuerdo. en todos. El principal es el oro, pero bueno, hay otros como la plata, el paladio, el cobre, tal, que pueden estar bien. Una de dos. Además, ahora salen de un ciclo. Si no, bueno, leí un artículo el otro día que ahora salen la mayoría de metales de un ciclo bajista de 13 años.
¿no? Que ahora parece que lo han roto y van a subir un poco a nivel de índices. Yo creo que es buen timing para destinarle una cantidad moderada a esos sectores. ¿Qué diferencia hay entre un ETF activo y un fondo de inversión activo? Más allá de la cotización, Fran, cotización diaria y demás, ¿tú le quieres añadir alguna cosa? Tú que estás más metido en el mundo de los fondos, trabajas con ellos, ¿sabes alguna? Bueno, de la cotización y del diferimiento fiscal, la ventaja fiscal. Sí, bueno, más allá de la ventaja fiscal, luego realmente a lo mejor el coste, ¿no? Los fondos de inversión suelen ser un pelín más baratos que los ETFs, depende de dónde lo compres. Yo por mi experiencia con ETFs de gestión activa en De Giro creo que son como 2 euros o así, y sin embargo en Renta 4 puedes, o bueno, en otras plataformas, con fondos me refiero, puedes tener que no te cobren comisión por comprar y vender. Hay unos filtros y tú puedes seleccionar sin comisión de compra, sin comisión de venta bueno, simplemente te cobra la comisión de gestión, que el ETF te lo cobra igual, pero no te lo cobra a ti directamente, lo quita del capital que hay dentro del ETF. Eso El es. 1 de enero llegan y dicen, ¿cuánto hay en ETF? Vamos a simplificar mucho. ¿Hay 100 euros? Pues de esos 100 euros quitamos un 2% de comisión y los quitan a final de año. Es decir, el fondo empieza el 1 de enero con 100 y no le quitan esos 2 euros. Esos 2 euros se quedan como pendientes y a final de año, que el fondo ha tenido una rentabilidad del 5%, está en 105, pues se le quitan esos dos euros de comisión. Tu rentabilidad neta ha sido pues de 100 que lo compraste a 103. Vale, perfecto. ¿Qué opinas de las carteras Bogleheads? Y Faco, dice. A mí me parece un método de inversión totalmente lícito, ¿eh? Y para gente que quiera empezar, además las propuestas de carteras que te dan ellos, bueno, el otro día estuve leyendo, lo tenía pendiente, me lo propuso alguien, le destiné un poco de tiempo y a mí me parece una filosofía de inversión muy parecida a nivel de lo que os hemos contado, tanto yo con el curso como Frano y sobre lo que haría él para empezar y demás. Y las carteras que plantean ellos, yo creo que rentabilidad os van a dar. Básicamente porque están bien distribuidas y allí donde están metidos son sectores que tiran o que van a tirar. Crecimiento mundial, países emergentes que van a empezar ahora. Las propuestas que te dan para mí son totalmente lícitas y desde luego a tener en cuenta. ¿Fran? Sí, son muy buenos y nada, simplemente por añadir a lo que has dicho, que bueno, pues esas estrategias sumado a un largo plazo, yo me atrevería a decir que hay un gran porcentaje de éxito. Totalmente de acuerdo. Vale, gente, última pregunta ya. Si nadie tiene más, yo creo que nos hemos alargado más de lo que me hubiera gustado, pero bueno, todo sea por responder preguntas y que os llevéis algo positivo del primer episodio del podcast. José RR20 dice, Fran, ¿me puedes recomendar un ETF en De Giro para mercados emergentes para meterle 1K o 2K con pocas comisiones? ¿Tienes alguno en mente? ¿Algún fondo ETF? Bueno, ETF pide él, de países emergentes. ¿En la cabeza? ¿Algo? Sí, sí, hay una lista de ETFs que son gratuitos en De Giro, que no te cobran comisión y son más o menos líquidos, es decir, que no vas a tener el problema de que un día lo quieras vender y no tengas a quién vendérselo. Claro, no tengas contrapartida. Entonces, echad un vistazo que eche un vistazo en esa lista. Yo creo recordar que el que tenía era de Amundi. Amundi es una gestora francesa que está especializada en fondos indexados. Entonces creo que era un Amundi Emerging Markets o algo así de esa lista de ETFs gratuitos. Eso sí, por ejemplo, cuando no te cobraban era si tú compras y vendes al mes siguiente. Es decir, creo que solo podías hacer una operación gratis al mes, bien sea compra o bien sea venta. Por lo cual, por ejemplo, si tú quieres invertir cada 3 meses en ese ETF y solo es comprarlo, vas comprando, comprando, comprando y en principio, de momento, salvo que De Giro quiera Claro. ponerse a cobrar por ello, no te iban a cobrar comisión por comprar. Luego el fondo sí que tiene una pequeña comisión, como he explicado antes, que te quitan del patrimonio del fondo, pero que a ti en tu cuenta no te van a quitar euros por comprar. Fenomenal.
Espero que te haya servido, José RR. Échale un vistazo a la lista esa, porque normalmente son fondos que está bien tenerlos en cartera. Seguramente son fondos que o que compran mucha gente o que merece la pena echarles un vistazo, ¿vale? Entonces yo, mírate la lista. Sabemos que hay uno, que es el que ha dicho Fran, que es de países emergentes y no te compran nada si haces una sola operación al mes. Y nada, espero que te haya servido. Sí, Fran, algo que matizar que dime. es muy importante, perdona Carlos, es también Nada. la liquidez que tengan esos ETFs, ¿vale? Porque igual alguien está mirando esa lista, hay cositas interesantes, pero que no todo es bueno en esa lista. Entonces, por ejemplo, casi 99,999% seguro que era el Amundi Emerging Markets, Uh-huh. pero que mires, por ejemplo, la liquidez que dan esos fondos, esos ETFs, que se mira en un apartado que tenga que poner volumen. Hay que el volumen, cuanto más alto, mejor. Lo normal, más o menos, en un ETF suele ser a partir de 3.000. Cuando te pone 3.000 es que en ese día se hacen 3.000 transacciones de ese producto. Entonces, a partir de 3.000 es una cifra bastante aceptable. Y luego los hay pues de 100.000, millones o de lo que sea, ¿no? Eso es. Eso os lo Pero enseñé. es importante, es importante. Os lo enseñé el otro día, chat, cuando buscabais un fondo por el ISIN y tenían diferentes stickers y demás, que os dije, oye, pues mirad, sabéis que todos es el mismo fondo o el mismo producto, pues mirad cuál tiene más liquidez, básicamente por lo que pueda pasar. Y os vais al mercado que tenga más liquidez. Entonces, eso lo vimos el otro día. Vale, Fran, vamos a concluir con esto. Un poquito más de tiempo de lo que me hubiera gustado, pero bueno, de todas formas yo creo que hemos generado contenido, experiencia súper positiva, al menos por mi parte, y nada, agradecerte el tiempo que has estado aquí con nosotros y obviamente por todo lo que nos has compartido y nos has enseñado, Fran. Nada, muchas gracias sobre todo a los oyentes por estar ahí y aguantar la chapa, que en algún momento me he sentido cual abuelo cebolleta. A mí me pasa lo y mismo, no te sobre todo preocupes. que mil gracias a ti por crear este proyecto, por hacer más por la cultura financiera en España y bueno, en Latinoamérica también, si hay algún oyente de Latinoamérica o internacional, y por también dedicar tu tiempo y por la invitación, Jorín. Muchas Nada, nada, gracias. no te preocupes. Espero que repitamos en el corto plazo. Obviamente, chat, no os lo agradezco, siempre os lo agradezco, pero no quiero hacerme pesado. Bueno, sí, qué coño. Muchísimas gracias por estar a todos aquí como siempre. Gracias a los que habéis estado, gracias a los que habéis donado, gracias por el apoyo. Y nada, lo mismo de siempre, a seguir. Espero que os haya servido y os hayáis llevado algo bueno. Y que estéis un pasito más cerca gracias a esto de la jubilación, del objetivo de vida o de lo que os hayáis propuesto, ¿vale? Así que nada, nos vemos esta semana en algún directo que haré explicando lo de la declaración de la renta. Y insisto, muchas gracias al chat, muchas gracias a ti, Fran, y hasta la próxima.